Esta es la clase número 4 del capítulo 1 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. En esta lámina número 2 tenemos el contenido del capítulo 1, el Compendio de la Conciencia. En la clase anterior, la clase número 3, estudiamos las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, estudiamos las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos, divididas en 3 grupos: sanas, resultantes y funcionales. Y también estudiamos las conciencias hermosas de la esfera de la materia sutil en las secciones 18-21. Estudiamos estas conciencias, las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil, divididas también en 3 grupos: sanas, resultantes y funcionales. Y estudiamos también terminología que vamos a volver a utilizar en esta cuarta clase con relación a los factores de jhana, jnanga, que están asociadas con estas conciencias de la esfera de la materia sutil. Entonces ahora vamos a continuar estudiando las secciones 22 a la 25, las conciencias hermosas de la esfera inmaterial, y de la sección 26 a la 31, las conciencias hermosas ultramundanas, y el final del capítulo es la sección 32, que es un resumen total, final del capítulo. Entonces, pasemos a la lámina siguiente, la lámina número 3, y aquí nosotros tenemos lo que hemos estudiado anteriormente. Hemos estudiado las conciencias insanas, las conciencias sin raíz, las conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Estudiamos las 54 conciencias de la esfera de los sentidos. Y también estudiamos las 15 conciencias de la esfera de la materia sutil. Y ahora vamos a continuar lo que está ahí marcado con las 12 conciencias de la esfera inmaterial y con las 40 conciencias ultramundanas. Entonces vamos ahora a comenzar en esta lámina número 4 estudiando las conciencias hermosas de la esfera inmaterial. Son 12 conciencias y ahí tenemos el diagrama ampliado con 3 columnas. Cada columna tiene 4 conciencias. La primera columna son conciencias sanas. La segunda columna son conciencias resultantes y la tercera columna son conciencias funcionales. Veamos un poco de terminología. Ahora que vamos a comenzar a estudiar la esfera inmaterial, entonces el término arupa vachara, nosotros estudiamos el término vachara, que significa esfera, y arupa vachara, esfera inmaterial, se refiere a las conciencias que pertenecen al plano inmaterial de la existencia, arupa bhumi, 4 planos en donde la materia ha sido totalmente trascendida y solamente existen conciencia y factores mentales. O sea, de que en estos 4 planos inmateriales, que lo vamos a estudiar en el capítulo 5, los planos de existencia, los 4 planos inmateriales, solamente existen las 2 primeras realidades últimas, la realidad última de la conciencia y la realidad última de los factores mentales. O sea, de que la materia, que es la tercera realidad última, que existe en todos los planos, todos los anteriores, no está presente en esta esfera inmaterial. Y la primera conciencia de estas 4 tiene un nombre bien largo en Pali, pero es importante que entendamos cada uno de estos términos y cada una de estas conciencias inmateriales.
Entonces el término son akasananchayatana. Entonces ese término, akasananchayatana, se traduce como base del espacio infinito. O sea que son tres términos en realidad. Akasa, que significa espacio, ananta, infinito, y ayatana significa base. Entonces el término es akasananchayatana y eso se traduce como base del espacio infinito. Es el nombre de la primera jhana inmaterial. Entonces, ustedes tendrían que tener abierta el capítulo 1, la segunda edición del compendio del capítulo 1, en la sección número 22 y particularmente la guía 22-24, o sea, de que en realidad las conciencias de la esfera inmaterial se tratan en la guía 22, 23 y 24, y después la guía es para las tres secciones, o sea, la guía 22-24 es donde ustedes tendrían que estar consultando, además de esta presentación. Ahora, para alcanzar este estado, el meditador que ha adquirido dominio de la quinta jhana, basada en el objeto kasina, extiende el signo conceptualizado del objeto kasina hasta que es inmensurable. Después remueve el objeto kasina atendiendo solamente al espacio ocupado por éste, contemplando espacio infinito. Cuando se contempla repetidamente de esta forma, eventualmente surge una conciencia que tiene como objeto el concepto del espacio infinito, akasa pañati. Entonces, para poder alcanzar estas conciencias inmateriales, el practicante, el meditador, necesita haber alcanzado las 5 jhanas de la esfera de la materia sutil y además haberlas alcanzado con un objeto que permite avanzar a las jhanas inmateriales. Y uno de estos objetos es el objeto kasina. Hay distintos tipos de objetos kasina. Entonces, la quinta jhana, no sé si se recuerdan, tiene dos factores de jhana, que es la sensación neutral o de indiferencia, ni placer ni desplacer, y también la unificación de la mente. Entonces, esos dos factores de jhana son muy importantes ahora porque van a permanecer en la mente del meditador que continúa contemplando en el disco, en el objeto, en el signo conceptualizado, en la imagen del disco. Y entonces, para pasar a la primera jhana de la esfera inmaterial, la base del espacio infinito, entonces el practicante expande el signo. O sea, eso significa que expande la imagen visualizada del disco en su propia mente y lo va haciendo cada vez más grande. Entonces la imagen se va ampliando. Y cuando llega un punto de este proceso, ¿no?, que deja de atender al disco, sino al espacio que este disco ocupa. Entonces contemplando en el espacio solamente y no en el concepto del disco, el practicante, el meditador, alcanza la primera jhana de la esfera inmaterial, que es del espacio infinito. Entonces esa es una explicación de cómo se alcanza la primera jhana. O sea que, a diferencia de las jhanas de la esfera de la materia sutil, en las cuales el objeto permanece igual, en las jhanas inmateriales, como ustedes van a ver ahora, el objeto va a ir cambiando y los factores de jhana van a ser siempre los mismos.
Para pasar de una llana de la esfera de la materia sutil a otra, de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, el practicante lo único que tiene que hacer es ir eliminando los factores de llana, los factores mentales asociados. Y el objeto sigue siendo el mismo. En este caso, los factores de llana son siempre los mismos para las cuatro conciencias, pero lo que el practicante o el meditador hace es ir cambiando de objeto. Entonces, esa es la primera. Ahora, la segunda llana de la esfera inmaterial en Pali se denomina Vijñananchayatana. También es un compuesto de tres términos que significa la base de la conciencia infinita. El término Vijnana, ustedes lo han encontrado anteriormente, incluso está en el glosario de algunas de las clases anteriores. Entonces, la segunda llana inmaterial se llama la base de la conciencia infinita. Entonces, veamos ahora cómo el practicante alcanza la segunda llana de la esfera inmaterial. Entonces, la conciencia que aquí se denomina infinita es la conciencia de la primera absorción inmaterial. Dado que la primera absorción inmaterial tiene como su objeto la base o concepto del espacio infinito, esto implica que la conciencia que toma ese espacio como objeto también comparte la característica de infinita. Por lo tanto, para alcanzar este estado, el meditador toma como objeto la conciencia de la base del espacio infinito y la contempla como conciencia infinita hasta que surge la segunda absorción inmaterial. Ahora, entonces nosotros tenemos que distinguir que existe un objeto y la conciencia y los factores mentales que toman ese objeto. Y esa conciencia y factores mentales que toman ese objeto surgen, la conciencia y los factores mentales, en dependencia de una base material, en los planos que nosotros estamos hablando, en los planos humanos, pero no en esos planos en particular. Entonces, nosotros tenemos la conciencia y los factores mentales y el objeto. Entonces, el objeto de la primera llana inmaterial es el espacio infinito, que es un concepto. Pero ese concepto de espacio infinito es tomado o aprendido por la conciencia. Entonces, esa conciencia que toma ese objeto del espacio infinito es tomada como objeto por la segunda llana inmaterial. Entonces, si el espacio es infinito, se dice que la conciencia que está tomando ese objeto también es infinita. Por esa razón, se llama de esta manera la segunda llana. Ahora, la peculiaridad de esta segunda llana es de que el objeto es una realidad última. La mayoría de los objetos, la gran mayoría de los objetos de las llanas son conceptos. Pero aquí nosotros tenemos un ejemplo en el cual el objeto es una realidad última. Entonces, esta es la segunda llana inmaterial, la base de la conciencia infinita. Y la tercera llana inmaterial se llama en Pali Akinchanyayatana. Entonces, esto se traduce como la base de la nada. En realidad, no hay nada. Entonces, y ese es el nombre de la tercera llana inmaterial. Veamos de qué se trata esto. Ahora, el tercer estado inmaterial tiene como objeto la presente no existencia, vaciedad o aspecto aislado de la conciencia perteneciente a la base del espacio infinito. Prestando atención a la ausencia de esa conciencia, surge la tercera absorción inmaterial, tomando como objeto el concepto de la no existencia o nada, nati bhava pañati, con respecto a la primera conciencia inmaterial. Entonces, cuando uno deja de prestar atención, entonces uno
presta atención a la ausencia de la conciencia, entonces en este caso surge la tercera llana de la esfera inmaterial, que es la base de la nada. Entonces ustedes pueden consultar entonces en la guía 22-24 para más información sobre estas cuatro, la explicación de estas cuatro absorciones inmateriales. Y también otro material que se puede consultar es la parte, el capítulo correspondiente del curso introductorio de Abhidhamma del venerable U Silananda, y también hubo un curso que fue impartido online, entonces hay grabaciones si ustedes quieren aprender un poco más sobre esto. Y pasamos a la cuarta, que también es un término bastante largo en Pali, Niwa Saña Na Saña Yatana. Entonces el término Newa Saña Na Saña Yatana se traduce como la base de la ni percepción ni no percepción, y es el nombre de la cuarta llana inmaterial. Entonces, este cuarto y último estado inmaterial se denomina de esta manera porque no se puede decir si incluye o excluye percepción. Por supuesto de que hay percepción, pero la percepción es tan sutil que la percepción es un término que se utiliza aquí para representar a toda la conciencia y los factores mentales. Entonces es tan sutil la conciencia que es como si no existiera. Este tipo de conciencia, en este tipo de conciencia el factor mental de percepción es tan sutil que ya no puede realizar la decisiva función de percepción, y por lo tanto este estado no puede decirse que tiene percepción. O sea, de que hay percepción, pero como no se realiza la función, entonces es como si no hubiera percepción. Y como dijimos, percepción es un sinónimo no solamente para la percepción aquí, sino para todos los estados mentales asociados con esta conciencia. O sea, como ustedes pueden ver, y esto es una reflexión que hacemos, que este es el estado mundano más elevado que un ser puede alcanzar. Y en este estado mundano más elevado se caracteriza por prácticamente la inexistencia o una conciencia muy tan sutil que es como si no existiera. Entonces esa es la cuarta llana inmaterial. Ahora, pero la percepción no está totalmente ausente, sino que permanece de un modo residual. Por lo tanto, no puede decirse que no hay percepción. Si bien se menciona únicamente la percepción, como dije yo, todos los demás constituyentes mentales de esta conciencia también existen en un estado de tal sutileza que no pueden ser descritos ni como existentes ni como no existentes. Esta cuarta absorción inmaterial toma como objeto la conciencia de la base de la nada, la tercera absorción inmaterial. O sea, de que en esta conciencia también el objeto es una realidad última, que es la conciencia de la base de la nada. Ahora, hay un cuadro que es importante que consulten, que es el cuadro número 1.6, en el capítulo 1, de las conciencias de la esfera inmaterial. Y ustedes en ese cuadro van a ver cada una de estas cuatro conciencias. Y hay que entender que estas conciencias cada una de estas conciencias tiene un objeto directo, que es el objeto que la conciencia toma, y un objeto a trascender, que es el objeto que se tiene que trascender para alcanzar cada una de estas llanas en particular. Entonces, es importante que consulten el cuadro 1.6, donde ustedes tienen el objeto directo de cada una de estas cuatro llanas y los objetos a trascender de cada una de estas cuatro. Y aquí nosotros tenemos los cuadros con los círculos. Entonces, cada una de estas conciencias, como dijimos, está asociada con sensación neutral de indiferencia y tiene solamente el factor de llana
de la unificación de la mente. Por supuesto que estas conciencias tienen otros factores mentales asociados, pero desde el punto de vista del dominio de la meditación, entonces los dos factores de jhana que están aquí son la unificación y la sensación de indiferencia. Entonces la primera es la conciencia sana de la base del espacio infinito, la segunda es la conciencia sana de la base de la conciencia infinita, la tercera es la conciencia sana de la base de la nada, y la cuarta es la conciencia sana de la ni percepción ni no percepción. Entonces, esas conciencias sanas son alcanzables por seres de otros planos que desarrollan la meditación de tranquilidad en base a los discos. Entonces esas conciencias sanas no son exclusivas de los seres de esos planos, sino también son alcanzables por seres en otros planos que alcanzan por medio del desarrollo de la tranquilidad las llanas. Y después tenemos las conciencias resultantes, que son similares a las sanas, conciencias resultantes de la base del espacio infinito, conciencia resultante de la base de la conciencia infinita, conciencia resultante de la base de la nada y conciencia resultante de la base de la ni percepción y no percepción. Entonces estas resultantes son el resultado directo de las 4 sanas anteriores, y estas resultantes solamente surgen en los planos de la esfera inmaterial. Solamente seres que habitan, que existen en esos planos, en esos seres solamente surgen las conciencias resultantes, a diferencia de las sanas que pueden surgir en otros seres. Y tenemos el tercer grupo, que son las conciencias funcionales de la esfera inmaterial. Entonces, la conciencia funcional de la base del espacio infinito, la conciencia funcional de la base de la conciencia infinita, la conciencia funcional de la base de la nada y la conciencia funcional de la base de la ni percepción ni no percepción. Entonces, estas conciencias funcionales surgen en Budas y Arahants. Cuando un ser ordinario desarrolla estas jhanas, o un ser noble, pero que todavía no es Arahant, entonces tiene solamente las sanas. Pero cuando un ser ha alcanzado el último estado de iluminación, entonces las conciencias son funcionales. Esas conciencias surgen y cesan y no producen ninguna potencialidad de producir resultados. Y aquí nosotros tenemos un resumen, como hemos estado suministrando. Estamos leyendo estas partes al final de las secciones, en este caso de la esfera inmaterial. Entonces, la conciencia de la esfera inmaterial es de 4 clases cuando se divide de acuerdo a los objetos. O sea, de que la conciencia de la esfera inmaterial, como expliqué anteriormente, se clasifica de acuerdo a los objetos y no a los factores mentales. Desde el punto de vista de los factores mentales, en realidad no hay diferencia entre las conciencias de la esfera de la materia sutil con la conciencia de la esfera inmaterial. Y de nuevo es de 12 clases cuando se dividen sanas, resultantes y funcionales. Entonces ahora vamos a estudiar el siguiente y último grupo, que son las conciencias ultramundanas, y ahí hemos ampliado la parte del cuadro de las 89 o 121 tipos de conciencia. Las conciencias ultramundanas se estudian en las secciones 26 hasta el final del capítulo, la sección 31. Y nosotros dijimos que las conciencias mundanas pueden ser 8 o 40. Ahora vamos a explicar por qué pueden ser 8 o 40. Ahora, si nosotros tomamos las conciencias como 8, entonces vamos a leer horizontalmente la primera fila solamente. Entonces, por eso tenemos ahí
número 8 con una flecha que indica la primera fila. Entonces las conciencias ultramundanas se dividen en dos grupos: las conciencias sanas, las primeras 4, si consideramos 8, de la primera fila, y las conciencias resultantes ultramundanas, que son las siguientes 4, también en la primera fila. Ahora, si nosotros consideramos, de acuerdo al cálculo, de 40, entonces vamos a considerar todas, y la primera sección, que son 20, son 4 y 5 para abajo, son 20, entonces 20 son sanas, y la segundo grupo, entonces son 20 resultantes. Entonces, de esa manera nosotros identificamos 8 conciencias hermosas ultramundanas o 40 conciencias hermosas ultramundanas. Ahora, antes de estudiar las conciencias en particular, veamos algunos términos. El término Lokutara Cheta es conciencias ultramundanas. Se refiere a aquellas que trascienden el mundo de los 5 agregados de la adherencia. Ahora, los 5 agregados de la adherencia en realidad son todas las primeras 3 realidades últimas, excluyendo el elemento incondicionado, pero también los agregados de la adherencia excluyen las conciencias ultramundanas. Se denominan agregados de la adherencia porque están dentro de la esfera o el dominio de las adherencias o de las impurezas mentales. Entonces estas conciencias están fuera del alcance, podríamos decir, de las adherencias o las impurezas mentales. Por esta razón se denominan Lokutara Cheta, conciencias ultramundanas. Ahora, a diferencia de las conciencias mundanas, cada una de las conciencias ultramundanas toma como objeto el elemento incondicionado. Las conciencias mundanas toman como objeto las realidades últimas condicionadas, conceptos. Hay solamente una pequeña excepción, pero podemos decir eso. Pero las conciencias ultramundanas, todas las conciencias ultramundanas, 8 o 40, toman como objeto el elemento incondicionado. Este tipo de conciencias conducen a la liberación del samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, y a la realización del nirvana, la cesación del sufrimiento. Hay 8 conciencias ultramundanas. Vamos a estudiar ahora la clasificación de acuerdo a 8. Ahora, otro término que es importante es Magga Chitta. Magga Chitta, conciencia del sendero, tiene la función de erradicar o atenuar permanentemente las impurezas mentales. Entonces, y las conciencias del sendero son conciencias sanas, Kusala Chitta. Y hay 4 conciencias del sendero. Conciencia del sendero de entrada en la corriente, Sotapatti Magga Chitta. Conciencia del sendero de un retorno, Sakaragami Magga Chitta. Conciencia del sendero de no retorno, Anagami Magga Chitta. Y conciencia del sendero del estado de Arahant, Arahata Magga Chitta. Entonces hay 4 conciencias del sendero. Y Phala Chitta, que es conciencia de fricción, tiene la función de experimentar el grado de liberación hecho posible por el correspondiente sendero. Las conciencias de fricción son conciencias resultantes, Vipaka Chitta. O sea, de que entre las conciencias ultramundanas no hay conciencias funcionales. Esa es una pregunta que se puede hacer. ¿Por qué no hay conciencias funcionales? Ahora, la explicación es de que porque la conciencia del sendero
surge solamente una vez y con surgir una vez realiza la función de erradicar las impurezas correspondientes a cada sendero. Entonces, por esa razón, por el hecho de que la conciencia del sendero surge solamente una vez, no hay conciencias funcionales entre las conciencias ultramundanas. En las conciencias ultramundanas hay solamente conciencias sanas y resultantes. Ahora, hay 4 conciencias de fricción correspondientes a cada uno de los 4 senderos de entrada en la corriente, un retorno, no retorno y estado de arahant. O sea, de que en realidad las conciencias de fricción corresponden, digamos, al sendero en particular. Y aquí tenemos el diagrama. Entonces las conciencias ultramundanas sanas, conciencia del sendero de entrada de la corriente, si nosotros consideramos de acuerdo a la clasificación en 8, entonces la sensación asociada es una sensación de placer. O sea, estas conciencias son de la puerta de la mente. Conciencia del sendero de un retorno, el número 2. Conciencia del sendero de no retorno y conciencia del sendero del estado de arahant. En realidad, ¿qué es la entrada en la corriente? Ustedes pueden consultar esto a partir de la sección número 26, la guía 26-28. Entonces pueden leer más sobre todo este tema de las conciencias del sendero, las 4 conciencias del sendero. Y el sendero de entrada a la corriente radica impurezas mentales como la duda y las concepciones erróneas y atenúa las otras impurezas mentales restantes. La conciencia del sendero de un retorno atenúa aún más las impurezas mentales que todavía existen. La conciencia del sendero de no retorno erradica impurezas mentales como el deseo sensual, el enojo, la aversión, y la conciencia del sendero del arahant erradica todas las impurezas mentales restantes, la restante parte del deseo y también la vanidad, etc. Si ustedes quieren, van a tener que esperar hasta el capítulo 9, donde se estudian estos 4 individuos nobles o estos 4 senderos en particular, porque hay distintas variedades de la persona que entra en la corriente, hay distintas variedades de cada uno de estos individuos nobles. Y aquí tenemos las conciencias resultantes, están en la sección 27, la conciencia de fricción de la entrada en la corriente, la conciencia de fricción de un retorno, la conciencia de fricción de no retorno y la conciencia de fricción del estado de arahant. Ahora, estas conciencias, la conciencia del sendero surge solamente una vez. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 4 cuando estudiemos los procesos cognitivos de este tipo de conciencias ultramundanas. Entonces la conciencia del sendero surge solamente una vez, tomando el elemento incondicionado, y cuando la conciencia surge se radican las impurezas mentales, digamos, correspondientes, y inmediatamente después de la conciencia del sendero surgen 2 o 3 conciencias de fricción de acuerdo al tipo de práctica o dificultad de la práctica del individuo. 2 o 3 conciencias de fricción después de la conciencia del sendero surgen, y el objeto de las conciencias de fricción es exactamente el mismo que la de la conciencia del sendero. Se dice de que solamente en el caso de las conciencias ultramundanas los resultados ocurren inmediatamente después. En todas las conciencias mundanas
hay un espacio de tiempo que interviene entre la realización del kama sano y la experiencia del resultado. Entonces, en todas las conciencias mundanas, ese es el caso, pero en el caso de las conciencias ultramundanas, no hay espacio de tiempo que interviene, entre la ocurrencia de la conciencia sana del sendero y la fruición. Y aquí nosotros tenemos un resumen de las conciencias, de todas las conciencias, en la sección número 29, o sea, de que ya estamos llegando al final del capítulo 1, por eso el autor en la sección 29 suministra un resumen inclusivo de conciencias. Así las insanas son 12 y las sanas son 21, las resultantes son 36 y las funcionales son 20. Hay 54 tipos de conciencia de la esfera de los sentidos y 15 de la esfera de la materia sutil. Hay 12 tipos de conciencia de la esfera inmaterial y 8 son ultramundanas. El cuadro que nosotros hemos preparado y estamos compartiendo en láminas anteriores es muy útil porque todo esto que está escrito uno lo puede visualizar. Y en la sección número 30 trata sobre las conciencias ultramundanas, pero de acuerdo a que hay 40. Entonces, de esa manera nosotros en vez de tener 89 conciencias tenemos 121. Entonces, 121 tipos de conciencia en breve. Estas diferentes clases de conciencia que así totalizan 89, los sabios las dividen en 121. Entonces, eso está en la sección número 30 y la guía 30-31 del capítulo 1. Entonces, básicamente hay 8 tipos de conciencias ultramundanas, pero puede haber 40 tipos cuando cada una de las 8 se convierte en 5 dependiendo de los factores de jhana que las acompañan. Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a explicar un poco esto. Ahora, todos los meditadores alcanzan los senderos y las fruiciones ultramundanas por medio del desarrollo de la sabiduría, el discernimiento de las 3 características de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. Esto está tomado del capítulo 1. O sea, de que para poder alcanzar las conciencias ultramundanas es necesario practicar meditación vipassana de introspección y contemplar y discernir estas 3 características de las realidades últimas. Sin embargo, se diferencian entre ellos los meditadores de acuerdo al grado de desarrollo de concentración, samadhi. Aquellos que desarrollan penetración sin practicar jhana se denominan practicantes de penetración pura, sukha vipassaka. Cuando alcanzan el sendero y la fricción, sus conciencias del sendero y fricción ocurren al nivel correspondiente a la primera jhana. O sea, de que en realidad hay 2 formas de practicar, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, para alcanzar, estas conciencias ultramundanas. La primera es practicando las jhanas, por ejemplo, las jhanas de la materia sutil, y después que se alcanzan las jhanas, uno pasa a practicar introspección o la meditación vipassana y observa las características, el surgir y el cesar de los fenómenos condicionados. Entonces, esa persona que practica de esa manera es una forma de alcanzar las conciencias ultramundanas. Pero hay otra, que es una persona que practica directamente vipassana. Entonces, si a través de vipassana uno desarrolla la concentración, observando realidades últimas, hasta que se alcance una concentración que corresponde al nivel de la primera jhana.
Entonces, esa persona que no practica jhana primero y que practica solamente vipassana, se llama en Pali Sukha Vipasaka. Sukha, en este caso, ahí tiene dos, una K y una KH. Sukha con una K y una H significa felicidad, pero Sukha con dos K y una H significa pura. Entonces, pura penetración pura. Entonces, esas son las dos formas de practicar. Entonces, pero aquellos que desarrollan la penetración practicando jhana alcanzan un sendero y fricción que corresponde al nivel de jhana que han desarrollado antes de alcanzar el sendero. Entonces, de acuerdo con la enseñanza del Buda, hay dos formas de practicar y alcanzar las conciencias ultramundanas. Entonces, si una persona practica primero jhanas y desarrolla jhanas y necesita cambiar de método de práctica, porque para desarrollar jhanas el objeto es un concepto. Y con los conceptos no es posible alcanzar o hacer surgir las conciencias ultramundanas. Entonces el practicante necesita observar las realidades últimas. Entonces una persona que ha alcanzado, por ejemplo, la primera jhana de la esfera de la materia sutil, cuando alcanza la primera jhana, en vez de continuar observando, digamos, la imagen visualizada del disco, el signo conceptualizado, dirige su mente a observar los factores de jhana, por ejemplo, la aplicación inicial, la aplicación sostenida, el regocijo. Entonces esos factores de jhana son factores mentales, son realidades últimas. Entonces en esos factores de jhana es posible ver las características de impermanencia, insatisfactoriedad e insubstancialidad. Entonces el practicante deja de observar el concepto, observa los factores de jhana y en esos factores de jhana descubre, digamos, a través de su propia experiencia, esas características. Entonces de esa manera se hace surgir las conciencias ultramundanas. Entonces el nivel de surgimiento de la conciencia ultramundana está relacionada con la jhana que practicó anteriormente y después dejó de observar el objeto conceptual para observar, digamos, las realidades últimas, en este caso los factores de jhana, y alcanzar las conciencias ultramundanas. Entonces, de esa manera, como hay 5 jhanas de la esfera de la materia sutil, entonces por eso cada uno de los senderos se divide en 5, dependiendo del tipo de jhana que el practicante alcanzó antes de practicar vipassana y alcanzar el sendero. Entonces esa es la explicación en 40. Entonces por eso yo he adaptado el cuadro. Hay un cuadro en la página, el cuadro es el cuadro número 1.10. Que en realidad tienen los números, pero yo le he puesto aquí los círculos. Entonces, si por ejemplo el practicante entra en la corriente después de haber practicado la primera jhana de la esfera de la materia sutil, entonces esa es la conciencia del sendero, pero si es la segunda, entonces entra en la corriente con la segunda jhana, con la tercera, con la cuarta y con la quinta. Entonces ahí, por eso tenemos 5 jhanas para cada uno de los senderos. Entonces por eso tenemos 20 conciencias del sendero y tenemos 20 conciencias de fricción. Entonces eso es importante entender. Ahora, pero también es importante entender que estas conciencias no son conciencias de jhanas, pero se asemejan a las conciencias de jhanas porque tienen los factores mentales asociados con las jhanas en particular. Por ejemplo, hablemos, si una persona alcanza el sendero de no retorno con la tercera jhana,
Entonces ahí, ¿cuáles son los factores mentales de jhana que tiene? Regocijo, sensación de placer y unificación de la mente. Entonces, esos tres factores de jhana se asemejan, son similares, son iguales que los factores de jhana si la persona practica con un objeto, con un disco. Pero en este caso, el objeto de la conciencia del sendero es el elemento incondicionado o el nirvana. Entonces, se asemejan estas conciencias con las conciencias de jhana de la esfera de la materia sutil en cuanto a los factores de jhana, pero se diferencian por los objetos. En el caso de la esfera materia sutil, el objeto es un concepto y aquí el objeto es el elemento incondicionado. Entonces ustedes pueden consultar la guía de la sección 30-31 con relación a esto. Y para finalizar tenemos el glosario, términos nuevos que hemos incorporado, estudiado en esta clase: Arupa Vachara, esfera inmaterial; Arupa Bhumi, plano inmaterial; Akasanancha Yatana, base del espacio infinito; Akasa Pañati, concepto del espacio infinito; Viññāñancha Yatana, base de la conciencia infinita; Akinchanya Yatana, base de la nada; Nati Bhava Pañati, concepto de la no existencia; Niwa Saña Nasaña Yatana, base de la ni percepción ni no percepción; Saña, percepción. Vamos a estudiar la percepción a partir del próximo capítulo. Lokutara Cheta, conciencia ultramundana; Samsara, el ciclo de la existencia; Magacheta, conciencia del sendero; Palacheta, conciencia de fricción; Sotapati Magacheta, conciencia del sendero de entrada en la corriente; Sakadagami Magacheta, conciencia del sendero de un retorno; Anagami Magacheta, conciencia del sendero de no retorno; Arahata Magacheta, conciencia del sendero del estado de Arahanta. Y si ustedes quieren pueden cambiar Maga por Pala, Sotapati Palacheta, que es la conciencia de fricción de la entrada en la corriente; Sakadagami Palacheta, la conciencia del sendero de un retorno, o sea que pueden reemplazar Maga por Pala y tienen las cuatro conciencias de fricción ultramundana. Y el último término es Sukha Vipasaka, que es un practicante de Vipassana pura, es decir, una persona que no desarrolla las llanas de la esfera de la materia sutil. Entonces, hemos llegado al final, a la lámina número 39 del capítulo 1, hemos finalizado el capítulo 1, que es el compendio de la conciencia, Cheta Sangaha, el Abhidhamma Sangaha de Anuruddha. Y a partir de la siguiente clase vamos a comenzar a estudiar el segundo capítulo, que es el compendio de los factores mentales.